Vamos a poner nuestra atención en este estudio que vamos a comenzar a hablar de algo que sucedió con Ezequiel cuando Dios le dio la visión y le dio la tarea a la cual él iba a enviarlo. Eh, para esto vamos a leer en Ezequiel capítulo 2 y leeremos el versículo 8 en adelante. Dice, pero tú, hijo de Adán, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Dios está dándole un mensaje a una orden a Ezequiel y le dice que él debe comer algo que Dios le va a dar. Y le dice que él debe comer lo que Dios le va a dar. Además, le dice que él debe hablarle a los israelitas lo que Dios le va a dar. Dios está hablando a Ezequiel y le dice que lo que él le está diciendo, ese mensaje, él debe transmitirlo fielmente a los israelitas. Ezequiel está en la visión y en la visión Dios le está dando esta orden. Cuando la declaración no sea rebelde como la casa rebelde, tiene que ver porque Israel no escuchaba la voz de Dios. No obedecía a Dios, seguía lo que él quería. Parece que Ezequiel tenía alguna duda, tenía alguna preocupación. Ya Dios le había dicho que no tuviera miedo y hablara a Israel las cosas que él le iba a decir, porque Israel era una nación rebelde que se rebelaba contra los mensajeros que Dios les enviaba. Muchos de los profetas que Dios envió, o casi todos, morían o los mataban. Entonces había un problema con Ezequiel, pero cuando Dios le dice no seas rebelde, él está dispuesto a hacer lo que Dios le está diciendo. Vamos a seguir en nuestra lectura. Dice al final del del versículo 8, abre tu boca y come lo que te doy. Miré, dijo Ezequiel, y vi una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Ezequiel está teniendo una visión, de esto ya hemos hablado. En esa visión se veían manos, una mano estaba extendida hacia Ezequiel y cuando Ezequiel ve, esa mano le estaba ofreciendo un libro enrollado. Dice el versículo 10, lo extendió ante mí y de ambos lados estaban escritas endechas, lamentos y ayes. Ese es el libro enrollado que la mano le estaba dando a Ezequiel, significa que Dios le estaba diciendo, toma este libro, cómelo. Cuando vamos ahora al capítulo 3, vamos a encontrar aquí algo interesante. Me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ante ti. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a Ezequiel que coma lo que tiene delante de él? En el capítulo 2
El versículo 8 dice, pero tú, hijo de Adán, oye lo que te hablo, no seas rebelde como lo que haces rebelde, abre tu boca y como lo que te doy. Lo que le estaba dando era un librito. El ser glorioso que él estaba viendo en visión le está ofreciendo el librito. Ahora aquí en el capítulo 3 le vuelve a repetir lo mismo. Al repetirle dos veces la misma declaración, está en armonía con la declaración no seas rebelde. Algo sucedía con Ezequiel que no actuaba prestamente para cumplir con el encargo que Dios le había dado, que es amonestar al pueblo de Israel. El versículo 3 dice, repitiendo lo mismo, me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ante ti, come este rollo. Y habla a la casa de Israel. En este rollo había endechas, ayes, había lamentos. ¿Qué cosa era lo que o qué significaba que Ezequiel comiera ese libro? Porque estaba en una visión. Cuando es una visión, no significa que lo que él está viendo es lo que tiene, es el significado exacto, es la figura exacta a la que hay que seguir. Ese rollo, en realidad, no era un rollo que tenía que comer Ezequiel, no era que comiera un libro, sino que era un simbolismo el rollo que Ezequiel debía saber lo que Dios le estaba diciendo. El rollo significaba, tú vas a dar el mensaje exacto que te estoy dando. Como que en el rollo también había escrito endechas, ayes, lamentos. Esos ayes, esas endechas, esos lamentos, ¿a quién tenía Ezequiel que dársela? Porque no era solamente coger un libro y empezar a comer. Eso no es un alimento que Dios da. Es la palabra de Dios que le está diciendo algo y Ezequiel debe asimilar exactamente la palabra que Dios le está dando para cuando transmita el mensaje que está transmitiendo está siendo el mensaje de Dios. Y eso es lo que significa come el libro. Es escucha lo que te digo, asimílalo, entiéndelo y cuando tú transmitas los ayes, los lamentos y transmitas el mensaje a la casa rebelde, que es la casa de Israel, debe ser el mensaje que Dios le da. No debe ser lo que interpreta Ezequiel. El comer ese librito significaba que Ezequiel iba a dar un mensaje verdadero, un mensaje exacto, no la suposición, no la interpretación, sino el mensaje que Dios estaba dando. ¿Qué mensaje estaba dando Dios aquí? Hemos visto en estos capítulos de Ezequiel que estamos estudiando y en el estudio a través de la Biblia que el pueblo de Israel, primero las 10 tribus del reino del norte, fueron llevados cautivos por los asirios.
y fueron llevados cautivos porque ellos fueron rebeldes contra Dios, no obedecieron a Dios, fueron adoradores no de Dios, sino de los dioses que las naciones de Canaán habían creado. Eran los dioses que los hombres habían inventado y a los cuales Israel estaba dándole obediencia. Esas naciones fueron instrumentos de Dios para obrar y castigar la obra mala, impía, incorrecta que estaba haciendo eh, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero yo dije, esas naciones fueron, o esas naciones eran, porque primero, aunque fueron más de un rey asirio los que llevaron cautivos a Israel, ahora estaba sucediendo que también los caldeos, más de 100 años después de haber llevado presos o cautivos a los israelitas, los caldeos están llevando ahora cautivos al reino de Judá, el reino de Israel que quedaba en la tierra que Dios le había dado, con la obra que Dios le había dado a hacer. Pero esas naciones, aunque eran instrumentos en las manos de Dios para castigar al pueblo, y estoy usando la palabra castigar, significa que Dios permitía que ellos habían escogido el camino del mal, de la desobediencia y el pecado, y eso traía como lógica una retribución lógica que el pecado trae muerte, que el pecado trae separación de Dios, que el pecado trae el mal. Por lo tanto, el mal vino para los israelitas. Pero tanto Asiria como Babilonia se ensañaron, se fueron más allá de ser el instrumento que Dios escogía para usarlo por causa de la rebelión del pueblo de Dios. Habían endechas, ayes, lamento para las naciones que se rebelaban contra Dios, aunque eran instrumentos en sus manos para castigar la mala obra de los israelitas, ellos también estaban haciendo lo malo, estaban siguiendo la idolatría, estaban desobedeciendo a Dios. Había endechas para ellos, porque seguían el mal, adoraban a los dioses inventados por ellos mismos y esas mismas faltas que Israel estaba cometiendo, ellos las castigaban con dureza. Ahora le dice Dios a Ezequiel, come el librito, o sea, dale el mensaje que te estoy dando, eh, que conoce lo que estás diciendo, asimila eso que te estoy dando para que comas, para que tu comida sea también hacer la voluntad de Dios y decir las palabras de Dios. Esto era lo que significaba. Pero ya vimos que dos veces hubo que decírselo a Ezequiel. Con respecto a la experiencia que Ezequiel tuvo con ese rollo, que Dios le dijo que comiera, vamos a leer en el capítulo 3 y leeremos a partir del versículo 2. Dice Ezequiel, abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de Adán, come este rollo que te doy, llena tus entrañas, lo comí y fue dulce en mi boca, dulce como la miel. El hacer la obra de Dios, el entender el mensaje de Dios, el percibir que Dios lo estaba
llamando a una obra especial para ser una voz que advirtiera el mal a las naciones paganas y le dijera a los israelitas que Dios los perdonaba, que Dios quería restablecerlos, que Dios no estaba en contra de ellos. O sea, palabras de reconciliación y de ánimo. El mismo Ezequiel, cuando él se ve haciendo esta obra, instrumento en las manos de Dios y un mensaje de aliento, de amonestación a los israelitas, de perdón, de ánimo, a la misma vez que palabras de reprensión para los que los castigaban fieramente, duramente, eso a Ezequiel le fue grato. El librito que él comió, como estaba cumpliendo con el mandato que Dios le dio, aunque era en una visión, a él le fue grato. El dulce significa que le fue placentero hacerlo. Dice el versículo 4, entonces me dijo, hijo de Adán, ve a la casa de Israel y habla mis palabras. No te envío a un pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla ni lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, sino a ellos te enviará a ellos. Dice, y si a ellos te enviara, ellos te escucharían. O sea, que Dios le está diciendo que si te hubiera enviado a pueblos con una lengua distinta, a personas difíciles, si los hubiera enviado, ellos te oirían. Pero la casa de Israel no querrá oírte, porque no me quieren escuchar a mí, pues toda la casa de Israel son de frente dura y de obstinado corazón. Pero yo voy a darte un rostro fuerte contra el rostro de ellos y una frente dura contra su frente. O sea, Dios lo iba a capacitar para que a la rebeldía de Israel de escuchar el mensaje que Dios tenía, también Ezequiel iba a enfrentarse a ellos en una forma adecuada a la forma en que Israel estaba actuando. Dios lo fortalecería, significa que Dios lo fortalecería para la obra que le iba a dar. Por lo tanto, Dios le dijo, no temas, no temas, ni les tengas miedo, porque son una casa rebelde. Y me dijo, hijo de Adán, oye con cuidado todas las palabras que te hablaré y con mucha atención. Ve a los exiliados, a los hijos de tu pueblo y diles, así dice Dios el Señor. Escuchen o no, oigan o no oigan. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí la voz de un gran estruendo que decía, bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Él escucha cuando sale a cumplir la voz de Dios o cuando se dispone a cumplir, escucha esta voz que le está a Ezequiel, escucha la voz que habla. En lo que hemos estudiado hasta este momento, vemos cómo Ezequiel
comió el libro. Hemos analizado lo que significa comer del libro, el mensaje que debe hablar, y cuando Ezequiel oye lo que Dios le está diciendo, va a hacer lo que Dios le está diciendo, entonces en la visión también vuelve a escuchar de Dios, vuelve a tener sentido que Dios lo está enviando a hacer una obra. Hemos estudiado este aspecto de la visión haciendo énfasis a la expresión come el libro y hemos estado señalando que el significado es que Ezequiel, como profeta de Dios, debía transmitir con fidelidad las palabras que Dios le estaba dando y la responsabilidad de llamar la atención a las personas, ya no como pueblo en general, sino a cada uno en una forma individual que debían responder a la voz de Dios que los estaba llamando, que tenía un mensaje para ellos. Escuchar la voz de Dios es para bien. Escuchar la voz de Dios es para nuestro beneficio y nuestra redención. Dios al pueblo que estaba yendo al cautiverio le hablaba de el perdón que él les daba y que Dios quería que ellos fueran restituidos. Hablaba de que los oprimían iban a recibir también su castigo, pero el profeta debía ser fiel en la transmisión del mensaje que Dios le estaba dando. Se usa la figura de el libro enrollado que él debía comer, o sea, debía asimilar el mensaje de Dios para compartir ese mensaje de Dios. Estamos analizando esto porque en el próximo tema vamos a encontrar en la Biblia otra declaración semejante a este. Come un libro. ¿Qué significa esa misma expresión que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10? ¿Qué significa en aquel momento? Aquí significaba el mensaje que el profeta debía asimilar para transmitir. En el próximo tema vamos a analizar lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 10. Te pido que compartas este tema y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.